Bueno, el tema que traemos hoy es el trastorno de ansiedad, es un tema que se estuvo tratando mucho, o que se dio mucha más visibilidad después de la pandemia. Y un poco lo que a mí me motiva hoy traer este tema a la radio es tres deportistas de élite que yo sigo y que son mujeres jóvenes que en tres situaciones dejaron grandes momentos de su carrera por sufrir de trastorno de ansiedad. Ellas son Naomi Osaka, que es una jugadora de tenis de élite, que dejó en el mes de mayo el torneo de Roland Garros en París. Simone Biles, que deja los Juegos Olímpicos siendo gimnasta olímpica. Y Delfina Pignatello, que es una nadadora argentina, que tuvo un desempeño quizás no como lo esperaba ella en los Juegos Olímpicos y decidió también abandonar. También muy asediadas por las redes sociales. Por eso hoy, para dar un poco más de claridad a este tema, tengo acá a Milene Paterno, psicóloga de nuestra localidad. Su matrícula la vamos a mencionar, 3427. Así que, Milene, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, así que bueno, un gusto poder charlar sobre este tema que me gusta tanto. Bien, como para iniciar, y vamos quizás a una pregunta muy básica para vos, que es ¿cómo vive una persona con ansiedad? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Y qué diferencia hay entre trastorno y enfermedad? Bien, a ver, ¿cómo vive una persona con ansiedad? Mal. En realidad son síntomas muy feos, entre los cuales está el primero, los pensamientos compulsivos, o sea, no poder parar de pensar sobre una determinada situación y en general negativamente, o sea, siempre es el pensamiento, o sea, el pensamiento se puede enganchar para cualquier lado, pero sobre todo cuestiones preocupantes. Sudoración de manos, sudoración de cuerpo, palpitaciones, insomnio, fatiga, agitación, a veces es como la sensación así como si estarían tirando de los pelos y es como una sensación de algo acá, de un latir de pecho que no se puede parar y no se puede sobre todo parar de pensar. Eso más o menos son los síntomas. Bien. ¿Qué pasa? Cuando esto no está diagnosticado, la persona cree que se está por volver loca, que la pasa muy mal, no entiende bien qué le pasa. Y bueno, la verdad que no está bueno. Ahí tendríamos una situación yo te mencionaba antes de arrancar, esto de sentir una especie de culpa al paciente a la hora de buscar ayuda, ¿no? Claro, porque en realidad no entiende qué le pasa y cree que esto se puede cambiar desde la voluntad. Y encima las pocas personas que a veces lo saben, los familiares o las personas cercanas, que te dicen, bueno, pero ponele voluntad, te vas a sentir mejor, salí lo mismo. Vos podés, y se empieza a jugar la autoexigencia y uno empieza a sentirse culpable porque no puede revertir la situación, entonces empieza a sentir vergüenza, empieza a cerrarse, a no decir lo que le pasa y cada vez se va haciendo como más un bicho bolita y metiéndose para adentro. Y con respecto a esto, nosotros confundimos cotidianamente, antes te lo mencionaba, esto de que decimos enfermedad, la ansiedad, pero es un trastorno de la ansiedad. Entonces, ¿cuáles serían las grandes diferencias? ¿Cuáles serían las pautas como para decir esto es un trastorno, esto es enfermedad? A ver, en realidad la definición de enfermedad es la falta de salud, por decirlo de alguna manera, y la cuestión etiológica, o sea, dónde están las causas de esa enfermedad. Y el trastorno es como todo el conjunto de síntomas y de anomalías físicas que llevan a una determinada patología. Entonces, acá no haría demasiado la diferencia. El trastorno es una enfermedad, sí, porque lleva a una anomalía de la salud y de alguna manera la persona no está en su integral bienestar físico, psíquico y mental. Pero no es que haga una cuestión al trastorno mental. Se lo llama trastorno de ansiedad porque es un conjunto de síntomas que llevan a describir esta patología. Perfecto. Entonces podríamos decir una relación género-especie, la enfermedad y el trastorno de... Exactamente. Perfecto. Yo lo que siempre digo es como que entonces sería una cuestión de la ansiedad, una cuestión de inmediatez, de querer las cosas ya y además también
pensar cosas que podrían pasar que quizás no lleguen a suceder nunca. ¿Sería así? ¿Podríamos como ejemplificarlo lisa y llanamente de esa manera? ¿O Bien, podríamos tener más en cuenta? Una de las características de la ansiedad es justamente esto de querer todo y querer ya. O sea, no sé bien qué quiero, pero lo quiero ya. Bien. Pero acá entran como varios factores. Yo voy a hacer como una breve explicación de, digamos, cuál es como el origen de la ansiedad. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático prepara para la lucha o la huida, es el que nos dice alerta, 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 pero a su vez es el que nos cuida. Es el que nos permite corrernos si algo se está por caer del techo, es el que nos permite, si nosotros vamos por una calle oscura y sentimos pasos atrás nuestros, se empieza a agarrar toda una piel de gallina, lo que nos permite quizás correr fuerte como no corrimos nunca en nuestra vida. Entonces, ese sistema es el sistema de alerta. Por el otro lado, está el sistema parasimpático vagotónico, que este es alerta, 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 y este lo baja. Es un freno. Este alerta y este lo baja. Entonces, cuando este está expuesto a situaciones estresantes, donde acá entra la variable genética, la variable ambiental, cómo fuimos criados, pero también hay algo ya de predisposición de base, este se dispara y este no lo alcanza y tiene que funcionar como la vía del tren. Entonces acá, en este desbalance que hay, es a donde empieza toda esta sintomatología, porque se da toda una desregulación a nivel neuroquímico. O sea, acá actúa una cuestión neuroquímica, sobre todo cuando esto se cronifica. Entonces se mueven, o sea, los valores de adrenalina, noradrenalina, histamina, dopamina. Entonces va habiendo toda una variación de esos neurotransmisores y todo ese conjunto de neurotransmisores alterados lo que llevan a la ansiedad. Entonces, de alguna manera, esto es lo que a veces explica por qué la persona no lo puede manejar voluntariamente. Después que sí, en el medio de todo esto podemos decir, bueno, hay un signo de pregunta que uno puede decir, bueno, ¿por qué a esta persona le pasó esto en este momento? Y quizás hubo una variable externa o un estresor específico que haya desencadenado que con una ansiedad de base que viene de bastante tiempo, has hecho una erupción de un trastorno de ansiedad generalizada en un determinado momento, y que a veces esto puede pasar a mayores como un trastorno de pánico, digamos, justamente, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Si hay algunos factores externos que a una persona ansiosa de base hagan aumentar este trastorno de ansiedad. ¿Podrías mencionar alguno? Sí, a ver, en este momento es como la segunda epidemia. Sí. ¿Por qué? Porque como este sistema es la alarma que nos va diciendo alerta, alerta, cuidado, y que se prende para cuidarnos, hace casi 2 años que el mundo está viviendo una situación donde todo es cuidado, peligro, riesgo, te vas a contagiar, te vas a morir, todo es riesgoso, todo es cuidado. Entonces todos tenemos el parasimpático 24 horas activado. 24/7 activado. Por eso es que se activó muchísimo más la toma de medicaciones, que algunos dicen, todo el mundo toma medicaciones, que están todos los neurotransmisores alterados. Y cuando alguien tiene esta predisposición de base, que son un montón de factores, entonces acá tenemos predisposición de base, una crianza quizás eso te iba a preguntar, ansiógena, más la situación que estamos viviendo todos a nivel mundial, un factor externo, como decir, una situación de presión en el trabajo o una situación de alerta en lo que tiene que ver con una familia, con la familia, lo que pase. Esto puede llegar a disparar porque son muchos factores que se juntan. Sí, eso es lo que yo te estaba por preguntar en cuanto a la crianza. Vos decís, hay factores genéticos, hay personas que ya tienen predisposición a ser más ansiosas que otras. Y si podemos reformularlo de 2 maneras, ¿no? La pregunta es si hay crianzas que nos lleven a ser ansiosos, o cómo podríamos llevar quizás una crianza, entre comillas, más responsable en cuanto a no generar quizás un futuro trastorno de ansiedad, y también cuáles son los recursos o los tratamientos que aborda un psicólogo frente a un paciente que sufre un trastorno de ansiedad. Bien. A ver, la primera cuestión a aprender en esto, y esto es como muy gestáltico, muy de la psicoterapia gestáltica, es el aquí y ahora. Que es muy difícil porque la persona, o sea, todos tendemos a querer
tener cierto control de las situaciones. Cierta previsión. Y adelantarnos, prever ciertas cosas es lo que nos deja un poco más tranquilos. Pero el tema es que las cosas suceden como tienen que suceder y esto es todo el tiempo aprender a vivir en el aquí y ahora, aquí y ahora. Disfrutar el momento, paso a paso. Sí, hacer un orden de prioridades, pero saber que esas prioridades pueden ser intercambiables de acuerdo a factores externos que vayan sucediendo. A ver, tomar tiempo al aire libre, tomarse su tiempo para hacer las cosas que le gustan. No querer ir contra esta corrida porque el mundo, la globalización de hoy, inclusive las redes, inclusive como todo lo que tiene que ver con la conexión, es todo ya. Es la inmediatez, todo tiene que ser ya. Y hay cosas que llevan su tiempo, hasta a veces la conexión, hasta a veces que haya señal o que no haya señal. Bueno, esperá, ya va a suceder, tranquilo. Bueno, vamos paso a paso, aquí y ahora. Después sí, cuando salgas de la escuela te invitan a jugar, vemos qué hacemos. Tenemos este plan, pero si después sucede otra cosa, puede pasar lo otro. Pero para eso también tenemos que ver la ansiedad de los padres, porque si todos cargamos con un ya, esto que nos pasa de que vivimos todos apurados, que todo corriendo contra reloj, hoy tenemos chicos que viven apurados también. Sí. Y que eso ya se va, porque se va haciendo un mecanismo donde el cerebro se va acostumbrando a vivir apurado y después no sabe de otra manera y no sabe como estos tiempos de quietud. Entonces esto es una manera como de prevenir desde una crianza responsable de chicos. Ya con los adultos es todo el tiempo decir, bueno, tomarte tus tiempos, tomar tiempo al aire libre, que vaya sucediendo lo que tiene que suceder, soltar el control, no querer tener todas las cuestiones resueltas antes de tiempo. A veces en estados de ansiedad, si uno consume determinadas sustancias, sean las que sean, alcohol, cigarrillo, lo que sea, ¿no? Se agudiza más todavía la situación. O sea que controlar por ahí el tema de cierto consumo de sustancias o adicción a sustancias, porque a veces, uno de los primeros estudios que se hacen en lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad era encerrar a la persona en una habitación comiendo chocolates bajo el efecto del calor. Y eso ya, el exceso de chocolate da una predisposición a un ataque de ansiedad. O sea que hay veces que no es el exceso de sustancia, no nos vamos a ir ni a marihuana, cocaína, a la comida nomás. A la comida nomás. Café, el café también activa mucho. Como todas estas cuestiones sensoperceptivas que a su vez generan un estímulo también. Son comidas que generan un estímulo. El chocolate, el café. Si bien al principio generan una satisfacción en exceso, entonces generan el trastorno de ansiedad. Entonces, estas también serían como primeras pautas para frenarla o, podríamos decir, desalentar el trastorno. Sí, estas son cuestiones para desalentar el trastorno. Vos antes me preguntaste, bueno, como cuál sería el tratamiento, digamos. Sí, o qué pautas toma un profesional, como en tu caso, frente a una persona, un paciente que lo diagnostique, sabe que tiene un trastorno de ansiedad. Bueno, primero que cada persona es única, o sea que cada caso es particular, porque hay veces que hay un diagnóstico general, que puede ser un trastorno de ansiedad, pero después eso hay que remitirlo a esta persona en este contexto, de esta edad, que vive de esta manera. No hay nada como generalizado, nosotros trabajamos con individuos. Y en realidad lo primero es pedir ayuda. Poder pedir ayuda, no sentir vergüenza por lo que a uno le pasa, eso es lo primero, porque en realidad uno lo quiere esconder y ¿cómo voy a pasar por esto? ¿No ves? No lo puedo controlar. A veces uno no le da importancia a esto. Y al empezar un tratamiento, el terapeuta o el psicólogo se va a ir dando cuenta, o sea, y va a ir trabajando desde distintas técnicas, o sea, la teoría que rige más todo esto es la teoría comportamental. Pero hay como muchas variantes, desde ahí se puede trabajar desde la Gestalt, desde lo comportamental, o sea, como hay muchas teorías de alguna manera que abordan esto, que cada profesional lo aborda desde la línea en donde trabaja, ¿no? Pero sí, lo primero es pedir ayuda. Después se ve si con psicoterapia solamente esto se puede hacer, o hay veces que es necesario
la ayuda de alguna medicación, que son medicaciones que van a actuar sobre el sistema nervioso central, porque esta desregulación de los dos sistemas y esta alerta que se escapó, en algún momento hay veces que hay que regularla de alguna forma y es necesaria una medicación por un tiempo. No esas medicaciones generales que me dijo mi amiga que voy, la compro en la farmacia, eso no. Que sea puntual, que sea individual. La automedicación no. O sea, en ese caso el psicólogo hace una derivación al psiquiatra, que el psiquiatra es el médico que más entiende de esto. Hay veces que lo pueden hacer algunos médicos clínicos, pero alguien, un profesional, donde va a saber cuál es la medicación para esta persona, en qué dosis y qué regulación va a tener. Y esto se toma por un tiempo, es como si los tubitos del cerebro se acomodarían, se ordenan de vuelta, se vuelven a poner como vía del tren, simpático y parasimpático, y la medicación se deja. Pero también es cierto que hay veces que con psicoterapia solo se puede, esto se evalúa según el caso, y eso lo tiene que hacer el profesional. Bien, y me estabas hablando acá de medicación, me hablas de la situación actual que nos afecta globalmente a todos. Yo te quería hacer una pregunta más a lo quizás, si el sistema de salud vos lo ves o cómo lo ves profesionalmente, si está preparado, si la mayoría de los profesionales que trabajan en la salud tienen el conocimiento para abordar este tipo de trastornos o afecciones de salud mental. ¿Cómo lo ves? No hace falta que entremos quizás a cuestiones tan técnicas. No. A ver, yo creo que en los hospitales públicos, que es a donde más puede recurrir quizás la gente hoy, los profesionales son muy formados. El tema es que hay pocos profesionales, o sea, el sistema de salud en general no tiene los recursos suficientes para poder sostener a los profesionales. Entonces, por eso, pero en general, o sea, a ver, a nivel local se ve como... El paciente puede acceder y hay profesionales que los reciben y hay profesionales que le hacen un diagnóstico y hay profesionales que les hacen el seguimiento. Ya a nivel provincial, nacional y demás, bueno, hay como muchas falencias también en todo esto, pero cada vez más los médicos van como derivando al paciente a profesionales relacionados con la psicología, más específicos. Como que antes esto se buscaba alguna causa más orgánica y demás. Hay pacientes que pasan por muchos médicos y hasta no descubrir ninguna causa orgánica, entonces ahí el médico termina como derivando al psicólogo. ¿Este tipo de trastornos nos puede llevar a algunas afecciones orgánicas? Terminar en algún, no sé, que se reproduzca o se vea reflejado, graficado el trastorno de ansiedad, no sé, en dolores corporales, quizás dolor de estómago, diferentes cuestiones, o por ejemplo, no querer asistir a una reunión porque no puedo manejar un número determinado de gente y no puedo socializar tanto tiempo con eso. Sí. A ver, dentro de los trastornos de ansiedad hay una variedad de patologías que son todas diferentes, de clases, pero que son todas primas hermanas. Claro, estamos dentro de la misma familia. Están todos dentro de la misma familia, donde en realidad está el trastorno de pánico, la fobia específica, que es la fobia a determinados objetos, la fobia social, el trastorno por estrés postraumático. Entonces, de acuerdo a si la ansiedad sube demasiado y pasa un umbral de lo tolerable, se dispara para algunos de estos lugares. Entonces, alguien con una fobia social sí va a sufrir como todos estos impedimentos, porque todas estas sensaciones de sudoración, mareo, agitación, sentir que me puedo llegar a desmayar y demás van a surgir frente a estas situaciones sociales de mucha gente o hablar en público. El pánico te puede agarrar en una habitación encerrado solo. O sea, a veces un trastorno de ansiedad generalizada es lo primero que aparece, pero si esto se agudiza, ya pasa a un trastorno de pánico o a una fobia social o a una fobia específica. Hay veces que se tienen síntomas un poquito de cada uno, por eso te digo, son primos hermanos. Ahora, también esto tiene síntomas físicos. Por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad muy fuerte lleva a tener dolores de pecho, pero que tiene que ver con la gran contractura de estar tensionado, entonces duele esta parte.
se empieza a hiperventilar cuando uno le agarra el miedo, porque el miedo es un factor fundamental en esta situación, en la ansiedad. Uno empieza a hiperventilar, a respirar por boca, por boca, por boca, por boca, colapsan los pulmones, entonces ahí falta el aire. Al no entrar aire por la nariz y no hacer la circulación de la respiración oxigenante, tomo por la nariz y largo por boca, entran mareos. Entonces hay un montón de síntomas físicos que están vinculados con la ansiedad. Y también entre ellas, dolor de estómago, intestino, colon irritable. El tema es que a veces, ante determinadas situaciones, yo siempre, como bueno, primero consultemos al médico, en este caso, claro, dolor de pecho, descartemos un infarto, claro, porque también podemos decir, es pánico y el paciente termina teniendo dos arterias tapadas, digamos, o sea, como que primero se descarta la parte lo clínica. orgánico, lo funcional. Sí. Exactamente, y hay personas que, a ver, a mí constantemente me llegan derivaciones de médicos y de especialistas, que decías, a ver, tiene terribles dolores de estómago, o tiene problemas terribles de colon, y están todos los estudios, está la colonoscopía, están los estudios de hígado, ecografía, resonancia y demás, todo perfecto. no hay nada, y entonces dicen, bueno, es un colon irritable. Y hay veces que la persona no es ansiosa externa, no es que vos... Claro, no ves una persona... No ves una persona como inquieta, apurada, pero muchas veces toda esa ansiedad se refleja en la contracción de los intestinos y pasa todo, la procesión pasa por dentro y a veces como se diagnostica a partir de los síntomas, digamos, físicos. ¿Ves una franja etaria particular? Porque yo justo inicié con estas 3 deportistas de Lean y son chicas jóvenes, a ver, tienen mi edad, por eso me llamó tanto la atención y veía patrones que veo tanto en mí como en amigos, todas personas entre 20 y 30 años, que yo decía, quizás no estamos tampoco con responsabilidades quizás tan grandes como la de tener un niño, tener todavía una casa propia o cuestiones mucho más pesadas. Recién estamos iniciándonos en el mercado laboral, por así decirlo, y veía que se estaba dando también en los jóvenes. Yo no sé si vos ves que hay una franja etaria que más se esté dando, que se esté dando más en los jóvenes, y por qué, si se da más en mujeres o en hombres. Justo en este caso son 3 mujeres también. No sé si hay algún tipo de patrones o algún tipo de relación que vos veas y encuentres ahí. A ver, estadísticamente son más mujeres que hombres las que sufren de trastorno de ansiedad, que llevan al bloqueo o a un trastorno de pánico o a una cuestión más de estallo de sintomatología externa. Porque esto, la mujer lo tiene mucho más permitido. O sea, las mujeres tenemos en este sentido un poco más de permitido tener dolores menstruales, claro, tener dolores de cabeza, y nos podemos sentir, estamos un poquito más habilitadas a sentirnos mal, más la exigencia que pueda llegar a tener cada una, ¿no? También hay hombres, esto no significa que no haya hombres. Claro, creo que en exentos los hombres. Lo que pasa es que los hombres ya caen mucho más directamente con una patología física que trae esto. O sea, puedes decir que es como que es más difícil quizás para los hombres exteriorizar y... totalmente. Asumir que sufre un trastorno. Exactamente, o sea, de todas las emociones los hombres pueden sentir, normalmente están habilitados a sentir bronca, enojos, pero decir miedo. Una de las características del trastorno de ansiedad es miedo. No, además de querer todo ya y de no sentirme seguro y de sentir que no puedo enfrentar esta situación. Por ahí para los hombres es un poco más difícil de una cuestión más social, eso, muy cultural, ¿no? Pero también como hay muchos más trastornos de ansiedad en las mujeres y muchos más infartos en los hombres, digamos, o sea, están todas las emociones guardadas. Y a ver, trastorno de ansiedad yo he tenido, en el momento donde trabajaba con niños, he tenido hasta niños de 5 años con trastorno de ansiedad. Sí, en este momento específico, con los jóvenes está pasando algo que lo quiero todo y lo quiero ya, pero la conectividad, a ver, el avance de todo lo que tiene que ver con la hiperconectividad y la comunicación constante vía red. La comunicación constante vía red, pero a ver, se sabe, por ejemplo, que en la pandemia se logró, en cuestión de
conectividad lo que estaba planificado para 10 años, o sea, lo que tenía que suceder en el 2030, lo adelantamos en un año. Entonces está todo a la orden del día y ya, en este momento. Yo a veces veo, cuando tengo pacientes, por ejemplo, que estudian psicología, y ellas me cuentan y demás cómo hacen los trabajos, o sea, claro, en su momento era tener que hacer un trabajo con bibliografía que no tenías. En el mejor de los casos te dejaban la fotocopia en la fotocopiadora, que tenías que pedirla, encargarla, y eso tardaba una semana. Pero si no, había que ir a la biblioteca, buscar los libros, buscar la información, desparramar 5 o 6 libros arriba de una mesa, y ver y armar algo de los diferentes autores para ir viendo distintas ideas. Hoy, todo eso que a nosotros nos llevaba quizás una semana, 2 días, unas semanas, 2 semanas, la misma tarea la podés hacer en 1 hora y media. Es que lo puedo corroborar porque soy estudiante universitaria y no tengo la inmediatez de buscar cualquier fuente de información. Entonces, por un lado eso está buenísimo, pero por el otro lado vos viste lo que pasa. Pero fomentamos este tipo de cosas. Porque hay cosas que no son ya. Si no tenemos trabajado en la espera. Un diagnóstico de una patología grave. No lo tenés al día siguiente. Bueno. Hay que esperar porque lleva un proceso de, no sé, te sacan una muestra y esa muestra tiene que ser procesada y tiene que ser analizada y eso lleva determinados días y determinadas cantidades de horas. Esto de la conectividad constante, la respuesta tiene que ser inmediata, pero si no está la respuesta inmediata, ahí empieza la alteración porque no me contestó y con esto tengo que resolver lo otro. Sí, justamente antes de venir a hacer esta entrevista me puse a investigar un poco y veía también 3 o 4 cosas que genera esta hiperconectividad. Primero la exposición en este caso más que todo en adolescentes, que uno todavía hay un montón de cosas que no las tiene resueltas y capaz le lleva un montón de años resolverla, pero digo, esta exposición tan grande, esta medida de la popularidad o del querer ser visto, que es lo que quizás uno con 14, 15 años quiere en ese momento, que se lo reconozca, y cómo se mide esto por un like, por un comentario, el estar expuesto a esta inmediatez, y también lo que tenemos ahora es estos famosos haters, como enseguida todo es criticable, cuestionable, y es todo mucho más fácil porque estamos atrás de nuestros dispositivos, entonces la liviandad y el cargo de conciencia, por así decirlo, es mucho más liviano porque yo dejé mi comentario ahí y después ya no tengo más responsabilidad sobre eso que yo dejé expuesto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo afecta al joven eso, no? A ver, ahí ya es como que nos metemos a sondear otro tema. Sí. Estos no son verdaderos reconocimientos, sino que son pseudo reconocimientos, son pseudo autoestima. Una vez leí que muchas veces para publicar una selfie son 20 fotos más o menos que se sacan, sí, podríamos decir, hasta publicar la correcta, por decirlo de alguna sí. manera. O sea que ahí no hay nada de espontaneidad, ahí no hay nada, como que es todo armado y es mucho más importante el parecer que el verdadero ser, sí. ¿Qué pasa? Si uno no tiene en claro esto, y los adolescentes, sobre todo, que están en pleno encuentro de la identidad, no van teniendo en claro esto y uno como papás no acompañan en esto, van teniendo una idea totalmente distorsionada de lo que es la realidad. Sí. Y entonces, como si yo digo, se quedan con la foto de la revista Cara, claro. Pero la foto de la revista Cara es mentira. Se tuvo que ir a maquillar, se tuvo que ir a hacer el pelo, se tuvo que ir a buscar un buen vestido y no. Llegó a ese resultado, pero con un proceso que viene detrás. Que es un proceso mentiroso, pero que a su vez genera muchísima ansiedad, también por el consumo, por lograr cosas y por estar pendientes de cosas que son pseudo cosas. Sí. Bueno, el caso acá fue lo de la nadadora Delfina Pinatello, que ella se fue de los Juegos Olímpicos porque era no solo porque tuvo el rendimiento que ella no esperaba, ¿no? Pero más allá de eso, ella decía que sentía tanta presión en Twitter, que eran tantos los haters, dice, es gente externa que me está condicionando a mí con todo lo que yo trabajé para poder llegar a esta altura, ¿no? Entonces,
le generó un trastorno de ansiedad y ella dice, decido correrme por un tiempo. Sí. Yo no conozco bien el exposición. caso de estas deportistas que vos Que yo te estoy mencionás. mencionando, sí. A ver, por supuesto que cada caso es particular y a partir de los datos, Sí. esto solamente me atrevo, pero muchas veces yo, o sea, quizás lo inicial fue un trastorno de ansiedad que llevó a que tengan que parar porque a veces la exigencia extrema lleva a Son una deportistas ansiedad de elite, extrema. ya hay una exigencia de base, ¿no? Hay una exigencia muy grande, pero además de todo esto, también hay que estar preparado para toda esta parte, porque hoy con las redes, pero Sí. es como un encuentro muy con uno mismo y uno saber quién es, Ujú. para dónde va, qué es lo que quiere y demás, sin que todo eso interfiere. Y para eso es una preparación psicológica mucho más profunda en lo emocional, que va mucho más allá de la preparación en rendimiento, porque muchas veces Claro. vos podés tener un psicólogo deportivo que te ayuda al rendimiento y a sacar tu mejor Claro. Sí, tu potencial. mejor marca, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es también en esto, hoy en día las redes exponen de una manera que por más que uno no exponga su propia vida y no tenga la necesidad de exponerla, por el hecho de ser un deportista de élite, inevitablemente estás expuesto a que todo el mundo opine de vos. Sí. Y sí, esto está interfiriendo también. Muchísimo. Bueno, como para ir dando cierre, quería preguntarte si hay algo más que yo no te haya preguntado, que quieras mencionar, que quieras aclarar, o si hay algo que quieras remarcar de esta conversación que estamos teniendo sobre ansiedad. Bueno, a ver, remarcar esto que como nadie sienta que es un bicho raro, porque en este momento es la patología del momento, y no porque esté de moda, es porque el mundo estuvo expuesto a una situación de peligro inminente, de estrés constante, de encierro, y donde todo absolutamente era peligroso, y esto hace que nuestro sistema simpático Se fue, no lo podemos traer ahora. Y es como una alarma que tendría que sonar cuando está por entrar una persona, en realidad pasa un mosquito o un leve vientecito y ya la alarma está prendida porque todo fue alerta. Uh-huh. Y cuando parece que pasa, todo vuelve a ser alerta. Y así estamos, que esto es muy común que pase, que no es estar loco ni volverse loco, y que si a alguien le pasa algo de todo esto, se anime a consultar con un profesional que asista o a un profesional particular o a alguno de los centros de salud o al médico clínico que va a estar preparado para decir, bueno, te derivo a tal profesional. No automedicarse. No automedicarse. Esto hay que decirlo porque la pandemia fue a la orden del día. No automedicarse, ¿por qué? Primero porque sí hay ansiolíticos de venta libre. Pero no es la idea. Pero la realidad no es la idea, porque los ansiolíticos generan mucha dependencia, son parte de las benzodiazepinas, y en realidad es un parche, no actúan sobre el sistema nervioso central, entonces no es la medicación indicada, puede ser algo momentáneo y que a su vez crea mucha dependencia. Y por otro lado, porque el profesional, el psiquiatra, es el que sabe cuál es la medicación que tiene que tomar, y que en general la persona, en el 90% de los casos, llega primero al psicólogo y de ahí es derivado al psiquiatra, pero hay personas que directamente prefieren consultar al psiquiatra. Pero a su vez que esto tiene solución, y no es que se está medicado de por vida en el caso que sea necesario medicación. No siempre es necesario medicación. Tiene solución, o sea, es algo solucionable, no es que la persona está loca, ni tiene por qué esconderse, ni tiene por qué avergonzarse de esto, porque así como uno tiene a veces un ataque de hígado o una infección urinaria, también puede tener un trastorno de ansiedad. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, remarcar claramente que para eso están los profesionales y para eso hay que recurrir, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar gracias acá. A vos por poder poner un poco de luz más, frente a esta patología que está tan en boga hoy en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María. A ver si lo cortamos.